Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 1. Les explico cómo vamos a trabajar el día de hoy. Primero, seguiremos revisando lo que es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, basado en el estilo APA, y posteriormente nos iremos a revisar estrategias y puntos importantes y tips importantes para esta semana número 1. Les comento que los días miércoles nos dedicamos a explicar parte de los temas de esta semana, pero al mismo tiempo explicamos cada una de las actividades con mayor precisión. Los días viernes lo que hacemos es detectar las áreas de oportunidad y trabajar con los tips que nos ayudan, sí, a continuar obviamente desarrollando las actividades de esta semana y reforzamos lo que es el aprendizaje. Así que si ustedes desean con mayor precisión saber qué tienen que hacer con cada una de las actividades de la semana número 1, pues revisen también lo que es la grabación del día miércoles. Tanto la grabación como cada una de las agendadas, los espacios abiertos al aprendizaje se encuentran en la pizarra de sesiones. Acuérdense que cada lunes pues se publica el espacio abierto al aprendizaje y coloco entre paréntesis si es del día miércoles o es del día viernes, y ahí viene lo que son los horarios. Y las grabaciones, yo coloco grabación y entonces ya pongo la semana y obviamente el día también que corresponde a esa grabación que yo estoy publicando. Así que vamos a empezar nada más. Ya empezamos a trabajar el día miércoles con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recordemos que este manual de citas y referencias lo encontramos ya como uno de los recursos que tenemos en el foro de novedades de la semana número 1. Está una infografía sobre los 9 mejores buscadores académicos y está una estructura sobre el ensayo, que es parte de lo que tienen que hacer ustedes en una de las actividades de esta semana. También de igual manera lo encontramos en el foro Aprendiendo de esta semana, también forma parte de uno de los recursos, para que ustedes lo puedan revisar, por favor, y lo puedan tener a la mano. Recuerden que este manual no solamente trabajamos este módulo con él, sino todos nuestros módulos, y aún así, si deseamos continuar con nuestra formación académica, lo podemos utilizar posteriormente. Entonces, sí es importantísimo o que lo impriman y lo engargolen o que lo tengan guardado en su computadora. En fin, que sea un material que es de apoyo para ustedes para saber citar correctamente. Ahora, voy a la parte de 2 puntos primordiales que debemos de tomar en cuenta, para lo cual nos sirve muchísimo lo que es este manual. Primero, es importante que nosotros citemos adecuadamente dónde estamos obteniendo información. Si yo me voy a otra fuente de consulta, digamos, a una revista especializada, y retomo algunos conocimientos de ahí, algunos, no me estoy refiriendo a que vamos a copiar todo, sino algunos. Entonces yo, dentro de mi texto, cuando yo ya, no sé si copié o lo puse con mis palabras, tengo que citarlo. Esto quiere decir que tengo que decir de dónde obtuve esa información. O sea, darle crédito a la fuente donde lo obtuve. Pero aquí recuerden que no vamos a incluir todos los datos de la fuente dentro del texto, sino vamos a hacer una cita, para lo cual ya el día miércoles nosotros revisamos y lo tienen ustedes en el punto número 2 del manual. Recuerden qué hacemos. Podemos hacer una cita directa, que es cuando tomamos exactamente lo que obtuvimos de otra fuente, pero puede ser una cita corta o larga. Una cita corta es que contiene menos de 40 palabras, se escribe en cursiva, entre comillas y sin cursiva. Ahora, podemos hacer también una cita directa, pero larga, que es cuando copiamos exactamente, pero contiene más de 40 palabras. Se escribe aparte del texto en bloque, con sangría izquierda, sin comillas ni en cursivas, además con el mismo tamaño y tipo de letra. No se añade punto después de que se cierra el paréntesis. ¿Cómo contamos las palabras? Pues las podemos sombrear y en la parte de revisión de Word nos dice cuántas palabras tenemos sombreadas. Entonces, si quieren ustedes contarlas, ¿no? Ahora,
Si yo obtengo un conocimiento y lo pongo con mis palabras, lo redacto con mis palabras, ahí sí voy a hacer una cita indirecta. Esto quiere decir, voy a trabajar con la paráfrasis. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras y no se escriben entre comillas. Y aquí mismo, tanto la cita directa como la cita indirecta, aquí está, la cita directa como la cita indirecta, nosotros tenemos que mencionar de dónde lo obtuvimos dentro del texto. Y esto puede ser con una cita narrativa o con una cita parentética. Aquí lo que yo les estoy mostrando del manual, pues son ejemplos. Y bueno, aquí se dan cuenta que después de que se puso una cita directa larga, se coloca la fuente Negroponte, 1996, página 110. Y cerramos el paréntesis. Y aquí nos hace un pequeño ejercicio diciéndonos, bueno, si tuvieras que parafrasear este párrafo, ¿cómo lo haría? Si nos da dos opciones y nos pide analizar cuál sería la opción correcta y después viene cuál sería la opción correcta. Ahora, es necesario que nosotros pensemos cuál es el objetivo de que yo obtenga información de otra fuente y la ponga en mi texto. Si tiene que ser, por ejemplo, tal cual lo tengo que poner porque a lo mejor son palabras clave o de una definición muy precisa o incluye, por ejemplo, elementos químicos y yo no puedo eh, transformar esa información con mis palabras, entonces sí, pues a lo mejor voy a hacer una cita directa, ¿no? Que copio tal cual. Pero si yo tengo la oportunidad de parafrasear esa información, adelanto lo debemos de hacer según el objetivo y lo que buscamos. Recuerden que cuando parafraseamos, nosotros también estamos trabajando con la parte de la comprensión lectora, que es fundamental. Esto quiere decir, yo leo algo y al final, sin ver el texto, tengo que decirlo con mis palabras. Empezamos a activar ahí un mecanismo, ¿no? En nuestro cerebro, la memoria, la parte de la creatividad en que voy a empezar a redactar. Y entonces yo puedo plasmar ya con mis palabras lo que yo entendí de mi texto y ya estoy haciendo ahí con ello una paráfrasis. Ahora, como yo les dije, no vamos a indicar dentro del texto los datos completos de la fuente, sino únicamente vamos a hacer una cita. Esto quiere decir, también podemos utilizar una cita narrativa o una cita parentética. Existen dos formas que integras las citas directas e indirectas en el texto. La primera que te mencionaremos es la narrativa. En esta debes colocar el nombre de la autoría, seguido del año, entre paréntesis, como parte de la oración en la que integres la cita directa o indirecta. Para lo anterior puedes acompañar el nombre de la autoría con expresiones o palabras. Te compartimos algunos ejemplos. Si yo inicio, por ejemplo, con la expresión de acuerdo con, en palabras de o con palabras de menciona, según, y entonces ya estoy dando paso a decir que yo obtuve de alguna fuente esa información, ¿no? Como el que está aquí. De acuerdo con Soto Rodríguez y entre paréntesis el año, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Ahora, la segunda forma, que es la parentética, acuérdense que la primera es la narrativa y la segunda es la parentética. Como la palabra lo sugiere, en ella utilizarás paréntesis después del texto citado para colocar los datos de la fuente, autoría y año. Recuerda que si utilizaste la cita directa, debes colocar también el número de la página o cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Y aquí tenemos el mismo caso. De forma indirecta, la cita parentética, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Entre paréntesis, Soto Rodríguez, 2012. Ajá. Y esa misma cita, de forma indirecta, recuerden que esto es con mis palabras, de forma narrativa, Soto Rodríguez, entre paréntesis 2012, afirmar que el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete, entre paréntesis, página 10. Ahora,
De forma directa también, pero parentética, incidir en el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. Cerramos comillas y abrimos paréntesis. Soto Rodríguez, 2012, página 10, cerramos paréntesis. Y así tenemos diversos ejemplos: dos autorías, cuando trabajamos con tres autorías, cuando quien me da la información es una organización, una fundación o bien una institución, con abreviaturas. Recuerden que ya eso viene en la primera parte del manual. Cuando hacemos otras citas de citas, ¿no? Cuando trabajamos cositas de textos con la misma autoría y fecha, ¿qué debemos de hacer? Es importante revisar esta parte porque aquí nos dice, cuando obviamente son los mismos, bueno, ya los vamos ordenando con la letra A, B, C, D, así en orden alfabético, ¿no? Pero revisen por favor la información. Las recomendaciones. Es necesario utilizar fuentes originales de información. Recuerden, hay fuentes que le llamamos fuentes editables. Esto quiere decir cualquier persona puede llegar y poner lo que quiera. Como puede ser Wikipedia, Rincón del Vago, Las Buenas Tareas, etcétera, ¿no? Este tipo de información, este tipo de fuentes o páginas web, cualquier persona puede llegar y colocar lo que quiera y no necesariamente pasaría por un proceso de saber si tiene la, la, mm, la formación académica, si tiene experiencia, si tiene estudios reconocidos, no, sino solamente llega y pone la información. Entonces, mucho ojo con esto. Por eso, tienen ustedes como recurso los 9 mejores buscadores académicos que les ayuda, obviamente, con esta información, para que ustedes busquen en ellos la información. La información que busquen ahí es confiable, ya no necesitan pasar por un análisis de voy a ver si me sirve o si no me sirve, sino realmente ahí todo nos puede servir. Siguiente recomendación. Verifica que se conserve el sentido original de la información cuando utilice citas indirectas. Esto quiere decir, la información que nosotros vamos a considerar que es muy importante y esa no podemos eliminarla, la debemos de respetar, ¿no? Evitar saturar tu texto de citas directas y de citas largas, porque no se trata de que construyamos mi texto con un pedacito de uno en el mismo párrafo. A veces nos toca encontrarnos que en un párrafo, imagínense, de 6 líneas, ese párrafo está compuesto por 3 fuentes diferentes, pero todos copio y pego, copio y pego, copio y pego, sin ninguna cita. Eso obviamente no es posible porque un trabajo, un ensayo, un texto argumentativo, cualquier trabajo académico, tiene que ser de autoría propia. Sí, nos podemos fundamentar en otras fuentes, pero no puede ser, obviamente, la forma de que construyamos un trabajo, ¿no? Las otras fuentes son nuestro apoyo, nuestro respaldo de lo que nosotros estamos diciendo, pero no puede ser ese nuestro trabajo. Evita saturar coloca los nombres y apellidos de las citas tal y como lo observas en la obra publicada. Si a lo mejor pensamos, no, pues es que Ana, ¿por qué va con doble N? Así está mal, le voy a poner con una N. Si así está dentro de la obra publicada, pues así lo vamos a poner, ¿no? Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar tu texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das crédito correspondiente de información a alguien más, estás cometiendo plagio, que es algo que obviamente no podemos permitir. Ahora, como les dije, retomamos información de otras fuentes. Entonces, al momento de retomarla de otra fuente, tenemos que citarla dentro de mi texto. Dentro del texto, pero no incluimos toda la información, como ya lo vimos. Al final, sí debe de incluir un espacio de referencias, donde yo voy a compartir entonces los datos completos de esa fuente que me dio información. Muy bien. Ahora, tienen ustedes en el apartado 3
del manual. La sección de referencias. Al final de cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar las obras que citaste en el cuerpo de este, es decir, integra las referencias. Y aquí tenemos la estructura. Para crear una referencia de cualquier tipo de obra en Prepa Línea CEP es necesario que identifiques 4 elementos esenciales de esta: autoría, fecha, título y fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó la obra, el título, cómo se llama la obra, la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Y aquí lo tenemos en la figura número 1. Los datos de la autoría, empezando por el apellido, la fecha, entre paréntesis, 2019, título en cursiva, manual de lectura número 216, poesía moderna, la fuente, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al final, el enlace. Así es como lo debemos de presentar, pero en esta sección de referencias, bueno, que viene la información, cómo se debe de colocar, la vamos a colocar también ordenándola por orden alfabético. Si la primera letra del apellido es Contreras, va primero, y a lo mejor tengo otra que es Díaz, pues va después. Y bueno, aquí vienen algunos consejos que es necesario que nosotros también leamos. Si tenemos, cómo podemos acortar citas, cuando tenemos la información completa, las abreviaciones. Y algo que es muy importante, bueno, cuando son autorías de un autor más autores, aquí está la sección de referencias, aquí está bien. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En caso que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar las referencias en el lugar que corresponde. Ahora, si tenemos de la misma autoría, ¿qué debemos de hacer? Sección de referencias, aquí viene. Y también aquí vamos a empezar a ver ejemplos de referencias comunes. ¿Cómo debemos de ordenar los datos según la referencia? Revísenla, por favor, lo vamos a volver a repasar después. Pero, recursos de Prepa Línea CEP, cuando es un PDF, como se menciona, cuando es una página de Prepa Línea CEP, actividades de aprendizaje, foros, ejercicios, cuestionarios, y después viene todo lo demás, ¿no? Si queremos, mencionar una infografía, etcétera, ¿qué más tenemos? Videos, audios, artículos de revista, libros. Entonces empiezan a revisar todo esto. Ahorita vamos a especificar otro punto, pero es importante que ustedes obviamente lo revisen para que sepan que el manual es muy completo, les da información muy completa para poder citar correctamente. De acuerdo, 2 puntos importantes. Entonces, resumiendo, para que esto lo revisemos posteriormente, es necesario, si yo obtengo información de otra fuente y la menciono en mi texto, es necesario que dentro de mi texto haga una cita tanto directa o indirecta, ya sea narrativa o parentética. Y al final, como yo no pongo los datos completos dentro de mi texto, al final, en una sección de referencias, yo voy a incluir los datos completos de la fuente a la cual yo acudí. Muy bien, entonces terminamos con esta parte y voy a pasar con la presentación. Denme un momento, por favor. Muy bien, en esta semana entonces también vamos a hacer nuestros tips de la semana número 1. Y entonces vamos a empezar con lo primero que hemos estado diciendo y que nos dice el mismo manual, pues no caigamos en el plagio. El plagio, que según la Real Academia Española del 2017 dice: plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas por propias. O sea, pensamos que son de nosotros, las hacemos pasar por fuentes de nosotros porque yo lo investigué y no es así. Entonces estamos cometiendo un plagio. Entonces tengamos tomando en cuenta, vamos a pensar, es que yo sí mencioné
Podrían decirme, yo sí hice mi sección de referencias, yo sí indiqué de qué fuente obtuve la información. Pero recuerden que Manuel nos dice, si yo dentro de mi texto obtuve información y no la cité dentro de mi texto, estamos cometiendo plagio. Recuerden que lo menciona el manual para que tengamos mucho ojo y lo citemos correctamente. Porque esto nos va a permitir diferenciar entre mi texto, entre lo que yo redacto propiamente, entre lo que hago como investigación y entre lo que pues obtengo de otra fuente de consulta. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Algunas estrategias, más aparte de la utilización del manual, como lo hemos visto. Un trabajo académico debe ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido, descubierto, proyectado en el marco de una asignatura o culminando una titulación. Original porque es una investigación de nosotros. Aunque trabajemos con el mismo tema de todos los demás, tiene nuestro sello propio. Un trabajo riguroso y solvente debe además estar documentado, es decir, ha de basarse en el conocimiento científico. Existen teorías, ideas, conceptos, datos, normatividad, estado del arte, etcétera. Documentado. Porque sabemos que la información no la tenemos nosotros, o sea, no nacemos con esa información. No me van a decir, vamos a hablar sobre el átomo y su estructura y la historia. Entonces, esa información yo no la tengo. Entonces, sí, por lo tanto, voy a acudir a otra fuente. Y si es obvio de que voy a acudir a otra fuente, por lo tanto, tengo que citar correctamente. Punto número 3. En tu trabajo, puedes, por tanto, incorporar contenido de las fuentes de información ajenas en las que te basas, siempre que lo adviertas claramente, diferenciándolo del texto. Y como vimos, pues, cuando hacemos una cita, obviamente sabemos y ahí estamos mostrando que le estamos diferenciando de otro texto, del texto completo. La cantidad de información ajena que puedes incluir en tu trabajo depende de los objetivos y metodología. Y esto, por lo tanto, hay que revisar las indicaciones que tenemos en cada una de las actividades dentro del módulo. Hacer pasar por propias las ideas, frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional y puede detectarse. Esto obviamente pues se nota porque incluso no estamos trabajando con nuestro propio estilo. Al consultar fuentes de información, toma notas en un archivo intermedio para su análisis e identificación posteriores. No copies y pegues fragmentos directamente de tu trabajo. Y esto, bueno, dependiendo de lo que queremos, ¿no? Y recuerden que podemos hacer citas directas o citas indirectas. A menudo interesa recoger el trabajo, las ideas de una fuente de información, en este caso resúmenlas con tus propias palabras, no con las del autor y cita la procedencia y autoría de las mismas, que es como lo trabajamos con cita, haciendo paráfrasis, ¿no? Si necesitas insertar tu trabajo frases literales de una fuente de información, ponlas entre comillas y en cursiva o en un párrafo aparte sangrado. Si es largo, cita la procedencia y autoría, como lo vimos también en el manual. Para incluir en tu trabajo imágenes, gráficos o tablas con datos obtenidos de la fuente de información, cita al pie de la figura la procedencia, autoría, fuente. Y para ello, para citar, cuando incluimos imágenes, gráficos o tablas, también al manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, al final viene un espacio indicado de qué debemos hacer en estos casos, para que también consultemos ese aspecto. Para hacer todo esto, oriéntate sobre las técnicas y estilos de citación bibliográfica. También puedes usar software bibliográfico y recuerden sobre todo revisar lo que es el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Y aquí me voy a salir de este espacio y me voy a compartirles. Aquí dice, ya revisamos el manual. ¿Qué más podemos hacer? Les voy a compartir el espacio de Redalic. Denme un momento. Como lo tienen ustedes en pantalla, ahí está Redalic. Si ustedes se acuerdan, está dentro de la infografía de los 9 mejores buscadores académicos. Redalic es un buscador académico. Entonces, tiene revistas en línea, trabaja con artículos, con instituciones, ahí dice,
753 instituciones, tienen, como les digo, artículos, aquí están revistas, disciplinas, países, etc. Como todo buscador, tiene su lupita para buscar, aquí está en el centro. Entonces yo podría colocar, lo que hago es abrir la página de Redalyc y yo coloco en la lupita la palabra o el concepto o el tema que estoy buscando. Entonces yo voy a buscar sobre redes sociales, ¿no? Ahí. Entonces ya le damos Enter y se va a dedicar a buscar todo lo que encuentre sobre redes sociales y me lo va a presentar como lo tenemos aquí en pantalla. Únicamente lo que yo tendría que hacer según lo que yo necesito es, esta es una fuente, cada cuadrito, cada rectángulo, perdón, es una fuente. Entonces, por lo tanto, yo tendría que ver un poquito, pues, lo que dice de resumen o el título para saber si me interesa y si no, pues, obviamente darle clic en el título, lo primero que tenemos para ingresar a la fuente. Entonces, yo digo, bueno, ya veo aquí, esta me gustó. Los adolescentes y el uso de las redes sociales. Le voy a dar clic en el título porque yo digo, bueno, esa me sirve para mi trabajo. Entonces, lo abro y me abre este espacio. En la parte de arriba dice PDF, luego cómo citar, luego exportar cita, nuevo número completo, luego indicadores. En la parte de siguiente viene lo que es el artículo según lo que yo haya seleccionado. Aquí viene, pueden ver, viene una ficha. Ya, como les digo, lo que encontremos aquí es confiable, pero si quieren ustedes revisar, aquí vienen los datos completos. Aquí viene un resumen tanto en inglés, en español, las palabras clave. Luego viene ya el texto, como bien ven, pueden ver, tiene su estructura, la introducción. Voy a sale un poquito. Al final también viene, pues, su bibliografía, ¿no? Aquí en este caso ellos sí citan bibliografía. Recuerden que dependiendo la institución, las indicaciones y todo. ¿Qué puedo hacer con este texto? Y lo puedo descargar en mi computadora. En la parte de arriba donde está el recuadro viene una flechita y lo puedo descargar. O bien lo puedo imprimir, tiene la parte de imprimir. Vamos a decir que ya yo lo trabajé. Ahora lo que necesito es citar esta fuente. Recuerden que si yo obtengo información y la pongo en mi texto, hago una cita directa o indirecta. Aquí lo que yo estoy obteniendo son los datos de la fuente. Entonces, ya cuando yo obtuve los datos de ahí, puedo sacar mi cita directa o indirecta. Entonces, aquí a un lado dice cómo citar. Le voy a dar clic y me van a aparecer estas como fichitas. Y son los formatos. Harvard, Chicago, Vancouver, APA. Recuerden que el formato es cómo comparto la información. A lo mejor un formato me dice que no va autor, nada más va el título. Entonces, es cómo comparto la información. Entonces, me dicen que tengo que compartirlo en formato APA, me voy con lo más reciente, APA 7. Cuando paso el cursor por la fichita, se voltea. Entonces, yo puedo copiar toda la información. Aquí está, lo copio y la puedo pegar en mi sección de referencias. O bien, abajito dice copiar el citapapeles, lo copio y ya es un texto copiado, igual me voy a pegar, ¿no? Y de aquí ya podemos obtener la información para hacer nuestra cita directa y nuestra cita indirecta. Muy bien. Y eso es utilizar lo que es el Redalyc como un buscador académico que nos ayuda también, encontramos información confiable y nos ayuda a citar correctamente. Muy bien, ya no tengo la mejor que buscar cómo se coloca porque aquí mismo me dice cómo se obtiene la información. Muy bien, me salgo de aquí y me voy al siguiente punto. Muy bien, entonces ya vimos que pues tenemos que consultar el manual de citas y referencias de Prepeninia CEP, lo tenemos como uno de los recursos de la semana número 1 y dentro del foro aprendiendo. Ahora nos vamos a Word, aquí lo muestro, pero
Me voy a ponerlo aquí, bueno, para mostrarlo aquí, ya no llevarlos a otro lado. Cuando nosotros trabajamos en Word, nosotros también pues podemos incluir las fuentes para que me muestre cómo puedo hacer una cita, cómo puedo citar de forma parentética y cómo voy a incluir esa información al final en mi sección de referencias. Ahora, cuando yo entro, ya ven que tenemos archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición. Entonces, yo me voy a la parte de referencias. Cuando voy a referencias, en esta parte del medio, dice citas y bibliografía. Me voy a la parte donde dice estilo y se me tengo un recuadro con una flechita hacia abajo. Entonces yo ahí le voy a dar clic y me va a aparecer un listado de todas los formatos que yo puedo trabajar. Chicago, Harvard, etcétera. Entonces yo selecciono APA y ya que lo tengo, entonces ya se quedó como APA. Ya me voy a la parte donde dice, que está a un ladito que dice insertar cita y me voy a agregar nueva fuente. Cuando yo le digo agregar nueva fuente, tengo yo que seleccionar donde dice tipo de fuente bibliográfica que tienen ahí en medio y le dan clic a la flechita. El tipo de fuente de donde yo obtuve la información, sitio web, revista, libro, etcétera. Yo selecciono y esta parte del medio, voy a agarrar mi lápiz para que quede claro. Esta parte del medio son los datos que va a cambiar según el tipo de fuente que yo selecciono. Entonces ya lo que voy a hacer es un llenado de los datos y al final ya le voy a dar clic en aceptar. Y entonces me va a mostrar, cuando le dé enter, luego va a generar como una cita, la cita que yo puedo poner de forma parentética, cuando yo coloco una cita dentro de mi texto. Pero bueno, pues obviamente la podemos borrar o la podemos ir recorriendo y cuando la queramos utilizar la copiamos y la pegamos. Muy bien, al final, me voy a usar aquí, al final, cuando ustedes tienen su sección de bibliografía, le van a dar clic aquí, donde dice bibliografía, aquí. Y entonces cuando le dicen bibliografía, les va a decir que quieres que ponga un apartado que se llame bibliografía, referencias o trabajos citados. Obviamente ustedes van a acudir, van a poner que es el apartado de referencias. Aquí, perdón, aquí escribí así. De referencias, y entonces ya les va a colocar, lo que va a hacer Word es colocarles en orden alfabético todas las referencias a las cuales ustedes acudieron. Y así también lo podemos citar. Entonces, tenemos el manual, tenemos Redalic, y tenemos Word que podemos utilizar para todo este tipo de cuestiones. Entonces, tenemos varias herramientas que podemos utilizar que nos van a ayudar a citar correctamente. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo comparto un documento en la nube? Ya lo hemos visto. Igual me voy a salir aquí y me voy a ir a mi espacio correspondiente. Pero aquí recordemos que lo que estamos compartiendo va a ser un audio, porque nos dice la indicación, casi todas las semanas vamos a encontrar con que tenemos que grabar un audio, no sé, donde vamos a mencionar nuestros 3 argumentos o vamos, lo que sea, porque según la indicación que venga en la semana. Y tenemos que compartir el link. En el caso de que ustedes, por ejemplo, lo hagan en una aplicación del celular que les permita grabar el audio, entonces lo que deberían de hacer es subirlo a la nube. Ahí dice Google Drive, Dropbox. Vamos a ver primero el Google Drive. Recuerden, cuando lo subimos, primero les va a pedir de dónde está el archivo, le dicen subir archivo, encuentran la fuente original y lo suben. Ahora, vamos a decir que este es un documento nuevo. Entonces yo voy a seleccionar el audio, le voy a dar clic y va a cambiar el fondo de color azul clarito. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar enlace, no compartir, copiar el enlace. En este caso, como ya lo he copiado varias veces, pues tengo que abrirlo bien.
Y entonces, si aparece aquí gestionar este contenido, le dan clic ahí. Y cuando se abre, en la parte de abajo dice acceso general y dice restringido. Tendría que darle clic en la flechita y pasarlo donde dice cualquier persona con el enlace. Y se queda como lector únicamente. Si fuera un trabajo en equipo, o sea, a lo mejor aquí yo lo puedo cambiar a editor, que puede editar ese trabajo, pero como únicamente es lector o que lo va a escuchar, ya con eso es más que suficiente. Le vamos a dar clic en copiar enlace y ya está el enlace copiado, ya me puedo ir a mi documento de Word y ahí pegarlo. Y con eso tenemos lo que es la parte de Google Drive. Pero recordemos que tenemos otros espacios también para almacenar, que es importante que ustedes lo conozcan. Aunque posiblemente me puedan decir, bueno, yo lo hago de otra manera y sin ningún problema. Pero recuerden que si ustedes, por ejemplo, tienen Gmail, tienen acceso a lo que es a Google Drive. En la esquina superior derecha, donde vienen un cuadrito con varios puntitos, construido por varios puntitos, ustedes le dan clic y ahí tienen Google Drive, tienen para hacer blogs, tienen textos, tienen muchísimas cosas que pueden utilizar y obviamente Google Drive es su almacenamiento en la nube. Ahora, pueden ustedes también acudir a otras páginas como puede ser Dropbox, pueden hacer un registro gratuito y almacenan muchísimas cosas. Ahí también pueden almacenar y lo pueden tener en la nube. Abren su cuenta y le dan aquí en cargar, entonces le dan archivo y buscan el archivo donde están y lo cargan, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Yo le digo el archivo y voy a copiar algo que tenga de audio, aquí en música, y aquí voy a copiar este que dice Merry Christmas. Ya le doy, lo selecciono, le doy a abrir y se empieza a copiar, ¿ok? Lo empezamos a copiar y lo único que vamos a hacer ahora, lo único es copiar vínculo. Copiar vínculo, ya lo copió. Ahora lo que voy a hacer es irme a mi documento de Word y ahí pegarlo. Y ya. No tengo que quitar el restringido porque aquí no es. Pues vamos a decir que también se me olvidó. Ah, ya lo subí a Dropbox, pero en ese momento me llamaron, me tuve que parar, regresé y ya no lo copié. Entonces selecciono y yo digo, ay, este que dice Merry Christmas es el que yo voy a enviar. Paso el cursor y aparece un recuadro del lado izquierdo, le doy clic. Ahora sí, me dice copiar vínculo del lado derecho, igual lo copio y ya está copiado. Así es como tenemos Dropbox, que les digo, es un almacenamiento en la nube que ustedes pueden utilizar. Pueden registrarse de forma gratuita, no tienen que pagar nada, lo pueden hacer de forma gratuita, sin ningún problema, y así pueden ir almacenando también mayor información que ustedes necesiten. Dos estrategias, ¿no? Para hacer como nuestro almacenamiento en la nube. Y ahorita nos damos otro puntito más. Recuerden que para siempre debemos utilizar fuentes confiables. Estamos en una sociedad de la información que tenemos demasiada información. Entonces, lo que hacemos es acudir a fuentes confiables. Porque si utilizamos las otras fuentes, entonces lo que tendríamos que hacer es un análisis de cada fuente para saber si la información que me está presentando es confiable o no. Entonces, para todo esto y para evitar todo esto de estarlo haciendo, pues lo que puedo hacer es utilizar los buscadores académicos y con eso ya no tengo ningún contratiempo de andar buscando la información y de andarla analizando. Muy bien, entonces ahí esta imagen de los 9 mejores buscadores académicos la tienen ustedes en uno de los recursos de la semana número 1. Y apréndanse 2, por ejemplo, Google Académico o Redalic, que es el que acabamos nosotros de ver. Ahora, la ortografía. Comúnmente podemos tener problemas, sobre todo ortográficos, de que no sabemos cómo se escribe o no somos muy buenos en esta parte. Utilicemos las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Uno puede ser, por ejemplo, esta página web que se llama Academia Mexicana de la Lengua. Podemos hacer diferentes consultas, o sea, podemos ver cómo se escribe una palabra o tenemos duda de en qué momento debemos de aplicarla, etcétera. Aquí podemos hacer diferentes consultas. Los invito a que analicen y vean esta página Academia Mexicana de la Lengua. Ahí está.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos también en nuestro mismo celular. Pues obviamente todos estamos con nuestro celular a un ladito. Pues bien, en mi celular yo puedo, en la misma página que me va a dar, que me da servicio a mi celular, yo puedo buscar aplicaciones que trabajen con la ortografía. Entonces yo puedo ver, coloco la palabra ortografía y me va a presentar una lista de aplicaciones que me ayudan con la ortografía. ¿Qué puedo hacer? Antes de descargar una aplicación en nuestro celular, revisemos los comentarios, las indicaciones. A lo mejor si es de cobro, pues ya busco una que no sea de cobro. O a lo mejor tengo en una mejores comentarios que en otra, o está mejor calificada. Entonces utilicemos y descarguemos aquella aplicación que me va a servir para la misma ortografía. También, ¿qué más podemos utilizar en este punto? Pues recuerden que también Word me revisa la ortografía. Déjenme ver si me puedo ir a ese espacio. Aquí lo tengo. Tengo que abrirlo primero para que se pueda ver, porque si no, no se puede ver. Acá. Ok. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a decir, siempre trabajamos con Word y entonces, aquí con Word me pide que yo revise la ortografía, ¿no? Entonces yo voy a suponer que empiezo a escribir, shalala, shalele, aquí está todo mi texto. No olvidemos que en la parte de arriba nosotros tenemos los puntos importantes que me van a servir. Ya vimos la parte de referencias que me va a ayudar con citar correctamente mis fuentes. Ahora, ¿qué más puedo utilizar? Aquí en vista tenemos inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar. Le doy en revisar. Ya se pasó a revisar. Entonces, ¿qué tanto tenemos en revisar? Tenemos del lado izquierdo, ortografía y gramática, sinónimos, contar palabras, que le decía que les contaba palabras, editor, leer en voz alta, comprobar accesibilidad, idiomas, hacer comentarios, seguimiento, comparar, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que me revise la ortografía. Pongo mi cursor del lado izquierdo, pongo mi cursor antes de la primera palabra de mi texto. Entonces me dicen, ortografía, me dicen, no hay sugerencias. Bueno, no hay sugerencias porque yo puse algo bien terrorífico ahí. Entonces yo lo pongo, entonces me va a empezar a revisar todo mi documento en cuanto a ortografía y gramática, para que veamos si lo tomamos en cuenta. Me va a poner, oye, esta palabra está mal escrita, va así, o me dice, por ejemplo, hasta párrafos, me puede decir, oye, este párrafo no tiene coherencia, ¿qué te parece si lo colocamos de esta manera en las palabras para que se entienda? También me va a poder dar sinónimos. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, una misma palabra, en un mismo párrafo utilizo presidente, 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 y pues obviamente estoy utilizando una misma palabra, ¿qué podemos hacer? Puedo subrayar, por ejemplo. Yo aquí pongo presidente, y lo que voy a hacer es la subrayo, ya la seleccioné, y le doy sinónimos. Y en la parte del lado derecho me dice varios sinónimos que yo puedo colocar. Entonces simplemente tengo que leerlos y digo, ay, pues ¿cuál será? ¿Cuál será? Dignatario. Ay, se me gustó. Entonces yo puedo utilizar dignatario, ¿no? Entonces ya lo coloco dignatario. Entonces ya tengo aquí una solución de sinónimos que yo puedo utilizar para no estar colocando la misma palabra. Muy bien. Con eso, obviamente me salgo. Y antes de que yo termine, voy a darles por ahí un último tip. Un último tip sobre cómo puedo hacer mi audio. Recuerden que ustedes en Prepa en Línea CEP se pueden registrar en Canva. Canva es un espacio de diseño gráfico, una página de diseño gráfico que ustedes se pueden registrar de forma gratuita y se pueden registrar con su correo electrónico de Prepa en Línea CEP. Y entonces pueden tener acceso a más opciones de diseño. Ahí pueden hacer currículos, documentos, presentaciones tipo PowerPoint
menús, logotipos, todo lo que tiene que ver con redes sociales, posts, videos, videos para TikTok, muchísimas cosas. O sea, le sirve Canva para de forma personal, de forma profesional, de forma educativa, para todo lo que ustedes quieran. Entonces, vamos aquí a grabar un audio directamente para que vean que es darle otra presentación. Cuando mi asesor o mi asesora virtual le dé clic a ese link que yo le voy a compartir, se va a abrir una presentación y se va a escuchar lo que yo quiero. Entonces voy a hacer la presentación más, la imagen más chiquita que yo tengo, que sería un logotipo. Escribo logotipo en la parte del buscador. Recuerden que primero hay que registrarnos de forma gratuita. Y yo selecciono de todas las plantillas que yo tengo aquí, la que sea gratuita. Mientras te aparezca una coronita en la esquina inferior izquierda, significa que me va a hacer algún cobro. Entonces simplemente selecciono alguna que no tenga algún cobro. Y yo digo, bueno, ¿cuál me serviría para mí? Ah, miren este podcast. Para lo que necesito, voy a grabar un audio. Selecciono y me dice personalizar esta plantilla, sí la voy a personalizar. Entonces simplemente me va a aparecer del lado derecho la mesa de trabajo, en el centro lo que son las plantillas, en diferentes plantillas o algo más que le puedo hacer, y totalmente del lado izquierdo las herramientas. Elementos como pueden ser figuras y todo lo que yo quiera, también gratuitas y de pago. Mi marca, si yo estoy trabajando constantemente con algún diseño, colores, tipo de letra, yo puedo subir archivos aquí que pueda manejar de este lado. Puedo trabajar con diferentes tipos de letra, dibujos, también puedo dibujar aquí, proyectos, apps, puedo hacer códigos QR, etcétera, explórenla. Entonces simplemente me voy a diseño y me voy a mi mesa de trabajos, que es totalmente del lado derecho, y aquí en lugar de podcast le voy a dar los clics y voy a poner audio y actividad integradora 2, por decir algo, ¿no? Entonces, ya la coloco, lo puedo hacer más chiquita, la sombreo como tipo diseño, pero que hacemos en PowerPoint, ¿no? Cuando utilizamos una plantilla, ya únicamente relleno los espacios. Y aquí, por ejemplo, lo borro, o le puedo poner, por ejemplo, módulo 5. Ya se colocó, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande esta porque ya aquí está. Ahora lo que voy a hacer es grabar mi voz. Recuerden que antes de grabar mi audio, yo ya tengo que tener preparado lo que voy a decir para que no tenga ningún problema y no pierda el tiempo. Me voy totalmente del lado izquierdo donde digo archivos, subir archivos. Lo que voy a hacer es dar clic en grábate. Le voy a dar clic en grábate y voy a quitar mi cámara. Me va a aparecer luego la cámara del lado derecho. Y lo que voy a hacer es quitar la cámara porque únicamente me está pidiendo que yo grabe mi audio. Entonces va a aparecer una silueta, pero voy a grabar mi audio. En la parte del centro que dice grabar, tiene una rayita abajo que tiene en color azul que se está moviendo. Esto significa que está llegando bien mi audio. Y ya le voy a dar clic en grabar. Hace un conteo regresivo. Y entonces ya puedo empezar a grabar. Si se dan cuenta, en la parte del centro puedo hacer pausa. Del lado izquierdo es para tirarlo a la basura si no me gustó. Y si ya terminé, pues le doy clic en listo. Ya que terminé el listo, vamos a darle clic a ver qué se escucha. Y entonces ya puedo empezar a grabar. Ya lo tenemos. Le vamos a dar un clic en guardar y salir. Y entonces ya puedo empezar a grabar. Y entonces ya puedo. Cuando yo comparta este link y mi asesor virtual lo abra, se va a abrir como lo yo que les estoy presentando en pantalla, ya sea que le dé clic aquí play o play acá abajo, después cuando le dé play, y entonces ya puedo empezar. Ya lo tengo aquí. Ya, cuando se abra, se va a abrir esto. Entonces se va a ver muy profesional mi audio. Ahora, van a decir, y bueno, ¿cuál es el link que yo voy a compartir? Me puedo salir de aquí, le puedo dar cerrar si queremos. Entonces, en la esquina superior derecha dice compartir. Le vamos a dar clic. Y donde dice solo tú tienes acceso, dice enlace para trabajar en equipo, solo tú tienes acceso, le vamos a dar clic. Y le vamos a dar clic donde dice cualquier persona que tenga el enlace, ver, editar, no. Solamente lo puede ver, en este caso es ver y escuchar. Ahora sí le voy a dar clic en copiar enlace. Copiar. Ahora sí me puedo ir a mi documento de Word y pegarlo
Y entonces cuando lo abra, como les digo, se va a abrir esto como lo acabamos de ver hace un momento y se ve profesional y obviamente de otra manera. Muy bien, me termino de salir aquí, me voy con la última parte de mi presentación. No sé dónde se fue. Ahora sí que está. La última parte, no la compra de actividades y la integridad académica. ¿Qué es la integridad académica? Es un valor que implica actuar con honestidad sin mentir, plagiar, inventar datos ni hacer trampa en las actividades de ámbito académico. Recuerda que tu educación es la mayor inversión para tu futuro. Realiza tus actividades con responsabilidad. No se las compres a nadie porque obviamente no le estás ayudando y te estás haciendo daño a ti mismo. Recuerda siempre revisar las publicaciones que se hagan en el foro de novedades porque lo que les subimos les ayuda para el desarrollo de sus actividades y también para su formación académica y personal. Si tienen alguna duda, por favor, hágamela llegar en el espacio, en los espacios de la plataforma. Les agradezco mucho la revisión de esta sesión y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea SEP y que tengan un excelente día.